Hoy vamos a meternos de lleno en el laberinto de las leyes educativas de España. Queremos entender algo que nos afecta a todos. ¿Por qué cada vez que cambia el gobierno parece que cambia el colegio entero? Uf, la pregunta del millón. Tenemos delante un análisis muy detallado de casi 170 años de legislación, desde el siglo XIX hasta hoy. La misión es ver cómo cada ley ha ido construyendo y a veces deconstruyendo el sistema. Y es que estas leyes, son mucho más que burocracia. Son el campo de batalla ideológico de cada época. Reflejan las tensiones sobre qué tipo de sociedad se quiere construir. Claro. Y lo más importante, la educación es una inversión con un retorno lentísimo. Las decisiones que se toman hoy, para bien o para mal, las veremos en una generación entera. No es un tema menor. Para nada. Así que vamos a hacer ese viaje. Empezaremos con la que lo fundó todo, la Ley Moyano de 1857, que duró más de un siglo. Más de un siglo, sí. Luego saltaremos al paréntesis de modernidad de la Segunda República, veremos la gran reforma del franquismo con la LGE de 1970 y acabaremos en el carrusel de la democracia, LOCSE, LOE, LOMCE y la actual LOMLOE. A ver si entendemos el porqué de tanto vaivén. A ver si lo conseguimos. Venga, pues vamos al origen de todo. Año 1857, Ley Moyano. Estamos hablando de una ley que con sus parches y reformas estuvo vigente hasta 1970. Más de 100 años. Eso hoy nos parece ciencia ficción. Impensable. ¿Qué es lo que la hizo tan duradera y cuál fue su gran objetivo? Su gran objetivo era uno y muy claro: atacar un analfabetismo que era dramático en la España de la época. Para ello, sentó por primera vez un principio revolucionario: la enseñanza era obligatoria. Ujú. Cierto es que solo de los 6 a los 9 años, pero fue un primer paso gigantesco. Ahora, la gratuidad tenía truco. Ah, sí. No iba gratis para todos. No, ni mucho menos. Solo era gratuita para quienes podían demostrar oficialmente su pobreza. Vaya. Y para eso necesitaban un certificado que debían firmar el párroco y el alcalde. Imagina la situación. Madre mía, el párroco y el alcalde. Era una barrera burocrática y social importante. Básicamente tenías que declararte pobre ante las dos máximas autoridades de tu pueblo para que tus hijos pudieran ir a la escuela sin pagar. Entiendo. O sea, un sistema que nace ya con una segregación social de base. Y hablando de segregación, los materiales que tenemos delante destacan algo que hoy nos deja con la boca abierta: el currículo. El currículo, sí, Era un espejo perfecto de la sociedad de la época. totalmente. La diferenciación por sexos era la norma. Para los niños, la ley marcaba que debían aprender breves nociones de agricultura, industria y comercio. Se les preparaba para el mundo productivo, digamos. Espera, ¿y para las niñas? Porque aquí viene lo bueno. Para las niñas, el currículum oficial era, y cito textualmente, labores propias del sexo Uf, y ligeras nociones de higiene doméstica. Es decir, coser, bordar, limpiar. Su horizonte educativo era el hogar. Es un reflejo brutal de la mentalidad de la época, plasmada negro sobre blanco en una ley. es que suena a otro planeta. Y esta ley no solo se quedó en la primaria, también estructuró la segunda enseñanza, lo que hoy sería el bachillerato. Exacto. Y lo hizo creando dos caminos muy distintos. Por un lado, los estudios generales, que eran la vía académica pura y dura, con latín, griego, retórica. El camino a la universidad para las élites, vamos. Justo. Y por otro, los estudios de aplicación, una especie de primera formación profesional, más técnica, con asignaturas como dibujo lineal o aritmética mercantil. Ya desde el principio se ve esa bifurcación entre lo académico y lo profesional. Vale, así que tenemos este sistema de Moyano que dura un siglo. Y de repente, en 1931 llega la Segunda República y lo pone todo patas arriba. Literalmente. Aunque no dio tiempo a aprobar una gran ley como tal, la propia Constitución ya fue una declaración de intenciones radical. Fue un cambio de paradigma total. El ideal republicano era conseguir una escuela única, laica, gratuita y obligatoria. Fíjate en los matices. Única para acabar con esa doble vía para ricos y pobres, y laica para sacar la religión del centro del sistema. Y se dignificó la figura del maestro. No hay buena educación. Y en esa línea de llevar la educación a todas partes, surgió un proyecto que a mí me parece fascinante: las misiones pedagógicas. Una maravilla. No era solo enseñar a leer, era llevar la cultura con mayúsculas a la España rural, a la más olvidada. Fue una iniciativa preciosa, inspirada en la institución libre de enseñanza. Grupos de voluntarios, muchos de ellos intelectuales,
Recorrían los pueblos con bibliotecas ambulantes, proyectando cine, representando obras de teatro de Lope de Vega, ¡Qué bueno! con un coro, un museo circulante con copias de cuadros del Prado. Era un intento de reducir la brecha cultural entre el campo y la ciudad. Pero claro, aquí vemos por primera vez ese movimiento pendular del que hablábamos. Todo este impulso reformista choca con la inestabilidad política. Es el primer gran ejemplo. El bienio progresista del 31 al 33 es el que impulsa todas estas reformas. Pero llega el bienio conservador y se dedica sistemáticamente a revertirlas. A deshacerlo todo. Se frena la construcción de escuelas, se devuelve el poder a la Iglesia en la enseñanza y se recupera la segregación por sexos. Es un anticipo de lo que veremos repetirse una y otra vez, la educación como un arma política. Y tras la guerra civil y una larga posguerra, ese péndulo se queda fijo durante décadas. No es hasta 1970 cuando llega la siguiente gran reforma, la Ley General de Educación, la Ley Villar-Palasí. Por fin. Por fin se jubilaba a la Ley Moyano. ¿Qué buscaba esta ley en pleno tardofranquismo? Buscaba sobre todo modernizar el país y unificar el sistema. España se estaba abriendo económicamente y necesitaba una mano de obra más cualificada. El gran logro de esta ley fue crear un tronco común para todos, la educación general básica. La famosa EGB. La famosa EGB. 8 años, de los 6 a los 14, en los que todos los alumnos, independientemente de su origen social, recorrían el mismo camino. La EGB. Eso ha marcado a generaciones enteras. Millones de personas compartimos esa memoria colectiva. Pero esa ley, a pesar de su intención unificadora, creó una división muy marcada al final. Una especie de sentencia. Así es. Al terminar la EGB con 14 años, te jugabas tu futuro a una carta. Si aprobabas todo, obtenías el título de graduado escolar y podías seguir al bachillerato, al BUP. ¿Y si no? Pero si suspendías, te daban el certificado de escolaridad, un título de consolación que solo te permitía el acceso a la formación profesional de primer grado. Y ahí nació un estigma que ha sido una losa para nuestro sistema. La FP se convirtió en el camino para los que no valían para estudiar. Exacto. Para el supuesto fracaso escolar. Y ese estigma no fue solo un problema social, tuvo consecuencias económicas brutales que arrastramos hasta hoy. ¿Ah, sí? Claro. Durante décadas como país despreciamos la formación técnica, creamos una élite académica y un enorme grupo de gente a la que el sistema expulsaba hacia una FP de segunda. Esto provocó un desajuste tremendo. Es una reflexión muy potente. Una decisión de una ley de 1970 que sigue teniendo ecos en el mercado laboral de hoy. Bueno, llega la democracia y el ritmo de las leyes se acelera de forma vertiginosa. La primera gran ley es la LOGSE de 1990. Una reestructuración total. Sí. Fue una ley muy ambiciosa, muy influida por las corrientes pedagógicas europeas. Su cambio más visible fue extender la educación obligatoria hasta los 16 años, creando la ESO. Claro, la ESO. La idea era dar 2 años más de formación común a todo el alumnado. También fue la ley de la descentralización. Cedió una parte muy importante del currículo a las comunidades autónomas. Y puso mucho el foco en un concepto, la atención a la diversidad. Muchísimo. Impulsó la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios. Fue un cambio de mentalidad muy importante, pasar de segregar a estos alumnos a intentar integrarlos. Pero claro, la LOGSE tuvo sus críticos y el péndulo político no tarda en moverse. En 2002, el Partido Popular apruebe la LOGSE, una ley que ni siquiera llegó a aplicarse. No, por un cambio de gobierno. Pero es interesante porque fue como el tráiler de la película que veríamos después con la LOMSE. ¿En qué sentido? Pues ya plantó las semillas de la polémica. Hablaba de recuperar la cultura del esfuerzo, de itinerarios diferenciados, de evaluaciones externas. Era una enmienda a la totalidad a la filosofía de la LOGSE. Y como no se aplicó, el siguiente gobierno, del PSOE, aprueba en 2006 la LOE. Y aquí sí que se montó un lío tremendo. Sí, tremendo. Los documentos que manejamos señalan 3 puntos de controversia que siguen coleando hoy. El primero, que se podía pasar de curso en la ESO con 2 suspensos e incluso con 3. Exacto. Sus defensores hablaban de no frustrar al alumno, sus detractores de una cultura del aprobado general y de falta de exigencia. El segundo incendio fue la nueva asignatura, Educación para la Ciudadanía. Uf, esa fue enorme. Unos la defendían como formación en valores democráticos, otros la acusaron directamente de adoctrinamiento ideológico. Y el tercer punto, el de siempre, la religión. Con la LOE, la asignatura de religión dejaba de ser obligatoria.
y su nota ya no contaba para la media de becas o para el acceso a la universidad. Otro campo de batalla clásico. Viendo esto, parece que cada ley abre debates sociales profundísimos. Y el vaivén no para. En 2013, con el PP de nuevo en el gobierno, llega la LOMCE, la famosa Ley Wert. Sí, Esta sí que se aplicó y generó una contestación social brutal. la LOMCE fue la materialización de aquellas ideas de la LOCSE. Su medida estrella, y la más polémica, fueron las evaluaciones externas al final de cada etapa, las reválidas. Las reválidas que tanto sonaron. Para obtener el título de la ESO o de bachillerato, no bastaba con aprobar las asignaturas. Había que superar un examen externo final. Esto generó una oposición frontal. Pero, un momento, aquí quiero hacer de abogada del diablo. ¿No tiene cierto sentido evaluar de forma externa para asegurar un nivel mínimo común en todo el país? Es una pregunta clave. Entiendo la oposición, pero ¿cuál era la alternativa que se proponía? Es que ese era el debate. Los defensores de la LOMCE argumentaban precisamente eso, tener estándares medibles y comparables. La crítica principal, sin embargo, era que estas pruebas convertían la educación en una mera preparación para superar un examen, dejando de lado aprendizajes más profundos. Ya, el famoso enseñar para el examen. De la LOMLE de 2020, que en esencia es una ley para revertir la LOMCE, el péndulo una vez más. En su máximo esplendor, la LOMLE, a veces llamada Ley CELA, elimina las revalidas, devuelve poder a los consejos escolares y flexibiliza de nuevo los criterios para pasar de curso. Lo que nos lleva a la pregunta que se hacen los propios autores de los documentos. ¿Es sostenible un sistema educativo que cambia sus cimientos con cada ciclo electoral? Exacto. Y esta ley, además, entra en un terreno en el que otras no habían entrado tanto. El metodológico. Habla mucho del cómo se debe enseñar, ¿no? Sí, y es otra de las críticas que recogen los textos. La LOMNOE pone un gran énfasis en metodologías concretas como el diseño universal de aprendizaje, el DUA. ¿Y cuál es el problema con eso? La crítica es si una ley orgánica, que es la norma de mayor rango, debe santificar un método pedagógico específico, que por definición puede quedar obsoleto. Se abre el debate de si la ley debe marcar el qué o si también debe imponer el cómo, limitando la libertad de cátedra del profesorado. Madre mía, qué laberinto. Después de todo este recorrido, de tantas leyes y contrarreformas, ¿cuál es la foto fija del sistema? ¿Qué dicen los datos? Pues la foto tiene luces y sombras. Las luces son innegables. El analfabetismo, que era el gran problema de la ley Moyano, está erradicado. La tasa de escolarización en la etapa obligatoria es del 97,2%. Por encima de la media europea. Sí, somos un país que escolariza masivamente a su población. Y el salto en educación superior es espectacular. Espectacular. En 2022, el 50,5% de la población de entre 25 y 34 años tenía estudios superiores, 10 puntos más que una década antes. Y el abandono escolar temprano, que era nuestra gran vergüenza, ha caído en picado. Vale, esas son las luces. ¿Y las sombras? Aquí es donde entra el famoso informe PISA. Exacto. A pesar de todos estos logros en el acceso, cuando medimos la calidad de lo que se aprende, los resultados son más discretos. El último informe PISA de 2018 nos situó ligeramente por debajo de la media de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. ¿Y qué significa eso en la práctica? Ligeramente por debajo. Pues significa que, a pesar de tener una de las tasas de escolarización más altas y una inversión que roza el 5% del PIB, nuestros alumnos de 15 años rinden, de media, peor que los de países de nuestro entorno como Portugal. Vaya, y esto abre un debate fundamental. Estamos invirtiendo mucho, pero quizás no del todo bien. ¿Es un problema de cantidad o de eficiencia del gasto? Entonces, si intentamos sacar una conclusión de todo este viaje, parece que hemos estado atrapados en un movimiento pendular constante. Totalmente. Un péndulo entre centralización y descentralización, entre un modelo más centrado en contenidos y otro en competencias. Y, por supuesto, el eterno péndulo sobre el papel de la religión y la formación en valores cívicos. Y al final, cada ley parece una reacción a la anterior, más que un proyecto a largo plazo consensuado. Refleja una incapacidad crónica para llegar a un pacto de Estado por la educación. Cada partido intenta dejar su impronta ideológica, solucionar los problemas que percibió en la ley anterior. Y a menudo, al hacerlo, crea nuevos debates. Es un ciclo que no hemos conseguido romper.
que me ha llamado mucho la atención y que nos sirve para una reflexión final. Todos los informes señalan que el factor que más influye con diferencia en el éxito académico de un estudiante es el nivel de estudios de su familia y el entorno cultural que tiene en casa. Sin duda alguna. Y esto me hace pensar, con todo este carrusel de leyes intentando reformar el sistema desde arriba, desde el Boletín Oficial del Estado, cabe preguntarse, ¿dónde está el verdadero motor del cambio educativo? ¿En la legislación que se impone desde el poder o en la cultura, el valor y el entorno que se cultiva desde la base, en cada familia y en la sociedad en su conjunto?